Hola mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Como hemos aprendido en algún momento que el libro de los Hechos comienza donde el Evangelio de Lucas termina, es decir, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por Lucas que Jesús estuvo por 40 días con sus discípulos, después de su resurrección, hablándoles acerca del reino de los cielos. Y precisamente esta semana que hemos terminado, se cumplieron los 40 días después de la celebración de la resurrección y celebramos la ascensión de Jesucristo. Y no hay mejor manera de celebrar su ascensión que dando testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Pues la fe que hay en nosotros tiene su fundamento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se nos es dado por el poder del Espíritu Santo, por quien podemos fielmente ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ser testigos de Cristo para la gloria de nuestro Dios. Así que les invito a que juntos pensemos y meditemos en el tema testigos del poder y señorío de Cristo, según Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. En primer lugar, somos testigos del poder y del señorío de Cristo por la operación del Espíritu Santo. Lo primero que debemos saber es que para ser testigos del poder y señorío de Cristo necesitamos la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a que no se fueran de Jerusalén sin antes haber recibido la promesa del Padre, es decir, su Espíritu Santo, para que por medio de él fueran testigos del poder y señorío de Cristo, ya no solo en Jerusalén, sino también en lo último de la tierra, como sucede hoy día. Nadie puede dar testimonio del poder y del señorío de Cristo si no es por el Espíritu Santo. Todo lo que Lucas está hablando nació del poder del Espíritu Santo. Toda su investigación, toda la historia narrada en el libro de los Hechos está guiada por Dios. Hoy recordamos la ascensión de Cristo Jesús al cielo, pues al subir al cielo cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, según lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sabía que la llegada del Espíritu Santo era necesario para que nos hiciera reconocer y confesar que Él es el Señor. El Espíritu de Dios es el que hace que confesemos que Jesucristo vino en carne, según lo leemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esto indica un signo por el cual el Espíritu Santo es reconocido en el creyente. Y dicho signo aquí es confesar a Jesucristo encarnado. Notamos que solo por el Espíritu Santo confesamos a Jesucristo como el verdadero hombre, quien fue levantado de los muertos por el mismo Espíritu de Dios. Pero, ¿qué relación tiene que Jesús haya venido en carne y ser testigos de su poder y de su señorío? Recordemos que la humanidad del Hijo de Dios es la base para entender no solo su estado de humillación, sino también su estado de exaltación. Si no somos convencidos por el Espíritu Santo de la encarnación del Hijo de Dios, tampoco entenderemos el poder y señorío que Cristo tiene en su ascensión. Al hablar del estado de humillación del Hijo de Dios, el Catecismo Menor de Westminster dice al respecto en la pregunta número 27:
¿En qué consistió la humillación de Cristo? La respuesta es, la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto, en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Y en relación a su estado de exaltación, también la Confesión de Fe de Westminster, en su pregunta 28, dice de la siguiente manera: ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en su resurrección de los muertos al tercer día, en su ascensión al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir para juzgar al mundo el último día. Tanto en la humillación como en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo presente. Desde aquella fecundación en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo hasta levantarse de los muertos por el mismo poder del Espíritu Santo operado en María. Pues dice de su fecundación en el vientre de María en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y sobre su resurrección dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Notamos cómo el Espíritu Santo operó desde la encarnación hasta la resurrección, y para que entendamos este misterio y seamos testigos del poder y del señorío de Cristo, al igual que los primeros discípulos, necesitamos del mismo Espíritu. Para creer con el corazón y para confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, como lo escribe el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es por el poder del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. El Señor Jesús le enseñó esto a Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo puede reconocer a Jesús como su Señor y ser testigo de su poder y señorío sobre todas las cosas, como bien lo expresa nuevamente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3, donde dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los discípulos estaban esperando, después de los 40 días de la resurrección de Cristo, ellos esperaban la reconstrucción del reino de Israel en ese momento. Pero Jesús les dijo que solo el Padre Celestial conocía la manifestación del reino en la temporalidad y en la eternidad. Es decir, que el Padre Celestial, dentro de su plan eterno, estipuló el crecimiento de su reino dentro de esta realidad creada en la que vivimos. Y también estipuló la manifestación total de su reino para siempre, cuando Cristo se manifestaría por segunda vez. Pero no era algo de lo que los discípulos debían preocuparse, sino que ellos, como fieles testigos, debían anunciar por el poder del Espíritu Santo que recibirían de lo alto, que Cristo es el verdadero Rey de Reyes, que Él está vivo y que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que será trasladado de las tinieblas al reino de Cristo.
como bien lo leemos en Colosenses 1:13, el cual dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En segundo lugar, somos testigos del poder y señorío de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Lo que leemos en el versículo 8 es la promesa de ser revestidos del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano para ser testigo de los padecimientos y triunfos de Cristo Jesús. Pues dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Damos gloria a nuestro Dios y Padre por darnos de su Espíritu Santo para ser llamados sus hijos, ya que nadie es hijo de Dios si no es por la guía del Espíritu mismo. Pues leemos en Romanos 8:14, el cual dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero démonos cuenta que todo aquel que está en el Espíritu Santo recibe poder para testificar de Cristo. Este poder del Espíritu Santo no es como el poder del pecado, ya que el poder que el pecado ejerce es por medio de la ley, es decir, mediante el abuso de la ley, dominando así nuestras vidas. En cambio, el poder del Espíritu Santo por medio de Cristo es para instruir y para reformar la totalidad de la vida del hombre y no para usar la ley a su conveniencia. El poder para ser testigos es el poder de Cristo presente en la iglesia, el cual opera en la iglesia formalmente reunida. En otras palabras, no es un poder individualista operando solo en un miembro del cuerpo, sino que actúa en la totalidad del cuerpo, es decir, en la iglesia entera como el cuerpo completo de Cristo. Recordemos que el libro de los Hechos narra el testimonio del Espíritu Santo, el cual es anunciado por medio de los primeros cristianos, cuyo testimonio del poder y del señorío de Cristo los llevó a la muerte misma, siguiendo así el ejemplo de Cristo, quien se dio hasta la muerte de cruz para después levantarse victorioso de la tumba y sentarse a la derecha del Padre. Solo este poder que viene del Espíritu Santo nos capacita para enfrentar la muerte y descansar en la esperanza de que también nosotros seremos levantados del polvo. Este poder del Espíritu Santo es transformador, ya que nos guía para ser testigos. No es fácil ser testigos de una verdad que exige una vida verdadera. No es fácil testificar con nuestras vidas mismas cuando no estamos dispuestos a dejar nuestra carnalidad y vana manera de vivir. Es por eso que el poder que recibimos del Espíritu Santo es para transformarnos cada día a la imagen de Cristo. Y esa tarea de crecer es nuestra, es tuya y es mía, ya que el Espíritu Santo nos dio de su poder para que podamos cada día hacer morir lo terrenal en nosotros. Muchas veces hemos caído en la mentira del diablo pensando que no debemos esforzarnos para crecer, porque pensamos que es tarea del Espíritu Santo hacerlo todo en nosotros o en mí, y estamos esperando a que Él haga toda la tarea que a nosotros nos corresponde. Ya el Espíritu nos dio el poder para que nosotros podamos actuar. Ya el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos cada día hacer morir en nuestras vidas todo lo terrenal. Y nos capacita para ser testigos
de su poder y de su señorío. Ahora nos toca a nosotros seguir el camino. Mientras más sometidos estemos al Espíritu Santo de nuestro Dios, mayor será nuestro testimonio acerca de Cristo. Y este es el testimonio, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El camino que tomaron los primeros cristianos, el cual comenzó en Jerusalén, fue donde comenzaron a ser perseguidos por los líderes religiosos. Jerusalén fue el lugar de donde salió el mensaje, de donde salió la ley, la palabra de salvación, y así hasta extenderse sobre todos los rincones de la tierra. Para que un día no muy lejano, hermanos y hermanas, podamos reunirnos nuevamente en la Santa Sión, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo, y así todas las naciones sabrán que Jehová reina, como bien lo profetizara el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 3, el cual dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En la ascensión de Cristo, celebramos y testificamos su poder y señorío sobre toda la creación, pues Él ahora está sentado a la derecha del Padre, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De qué manera hemos dado testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo ha actuado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Todo nuestro quehacer diario está hecho con el poder del Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para poder ser testigos fieles para Cristo? Si aún no has confesado que Jesús es tu Señor y Salvador, hazlo ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor les bendiga. Amén.